Muy buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. En breve vamos a estar discutiendo un tema bien interesante. Hay una crisis en las transmisiones del gobierno de los Estados Unidos hacia el mundo, que incluye, por supuesto, Radio y Televisión Martí. Vamos a hablar de ese tema en solamente unos segundos. Pero este pasado viernes sucedió algo realmente histórico aquí en la ciudad de Miami. Dos opositores cubanos se reunieron con el presidente de los Estados Unidos en una reunión para recaudar fondos que dio la Fundación Nacional Cubano-Americana para el presidente Obama. Nuestro compañero Tony Belchis estuvo allí y logró captar estos sonidos, de estos dos opositores. Vamos a escucharlo. Realmente fue muy positivo. Me dijo que él estaba haciendo todo lo posible porque Cuba tuviera la libertad, al igual que lo tiene en su país. Y para mí eso es muy importante, o para nosotros, tener gobiernos amantes de la libertad, de que puedan darnos un apoyo moral y espiritual al pueblo de Cuba y también a la disidencia interna en Cuba. Algo muy importante para mí, de que poder hablar con dos disidentes, con dos activistas de derechos humanos cubanos que salimos de Cuba y que vamos a entrar de nuevo, es muy importante y es una valentía de un gobierno o de los gobiernos que nos puedan abrir y estrechar los brazos. Se comprometió a apoyar la democracia de Cuba, se comprometió a no negociar con el gobierno de Raúl Castro sin que estuviera presente el exilio o estuviera presente, a dar pasos para unir a los pueblos de Cuba y Estados Unidos de manera de pueblo a pueblo, no de unir con gobierno a gobierno, sino pueblo a pueblo. Efectivamente, esta era la reunión que se llevó a cabo hace solamente unas horas. Guillermo ya regresó a Cuba y lo tenemos en la línea con nosotros. Guillermo, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer tenerte aquí en el programa. ¿Cómo ha sido tu regreso a Cuba y cómo fue esta reunión con el presidente? Cuéntanos de primera mano cómo fue. Gracias por acompañarnos. Adelante. Bueno, gracias, Roberto, a ti y a tu audiencia, a todos los cubanos, estén donde estén, porque somos una sola nación. Y lo más importante, creo que fue la humildad que mostró el presidente Barack Obama al decir que cualquier paso que él fuera a dar con respecto a Cuba iba a consultarlo con la oposición interna no violenta. Creo que esto siente un precedente, porque él nos está dando una importancia y una categoría para la política internacional de cualquier parte del mundo, porque sabe que la democracia norteamericana, el Estado norteamericano, es el país más poderoso del mundo. Ya. Ustedes salen de Cuba y han vuelto a regresar. ¿Cómo fue recibida esta reunión por el resto de la oposición dentro de Cuba? ¿Ha habido reuniones? ¿Cómo es que ustedes han estado informando de todo esto que ha estado sucediendo? Bueno, en realidad hemos hablado por teléfono con nuestros hermanos de lucha, porque nosotros regresamos un domingo. Berta Soler regresó el sábado anterior a ese domingo que regresé yo. Y bueno, a partir de mañana, martes, vamos a ir hacia La Habana, vamos a explicarle a toda una serie de hermanos y hermanas de lucha lo que ahí ocurrió. Pero creo que fue una reunión histórica, porque si nosotros analizamos que el presidente Fidel Castro, o el expresidente Fidel Castro, solamente pudo reunirse en 1959 con un vicepresidente de Estados Unidos, que fue Richard Nixon, vicepresidente de Irwin Eisenhower, y el presidente Ortiz nunca se pudo reunir con un presidente de los Estados Unidos, y el presidente Raúl Castro tampoco se ha podido reunir con un presidente de los Estados Unidos. Creo que no podemos analizar esto de manera personal, sino como toda la disidencia. Incluso Berta Soler y yo nos pusimos de acuerdo que lo que íbamos a plantear ahí no era de las damas de blanco ni de la Unión Patriótica de Cuba, era de toda la oposición. Lo que plantea la mayoría de la oposición pacífica en Cuba fue lo que nosotros planteamos ahí. Qué bien. ¿Qué fue lo que más te impresionó del presidente, si algo, Guillermo? Creo que tiene cosas interesantes, en el sentido de que ahí, dentro de los directores de la Fundación Nacional Cubano-Americana, hay personas que son abiertamente republicanas. Y
realmente es una gente muy comunicativa, muy sociable y muy humilde. O sea, cualquier tipo de intercambio con él termina tirando de la mano encima si no está de acuerdo. Así ocurrió con el tema con nosotros de los cambios. De manera muy sutil, yo me quité la camisa, la manga de la camisa, me la levanté y la manga del traje y le enseñé los golpes en la cabeza. Y él pudo ver y dijo que vista hace fe. Creo que a partir de ese momento y con mucha humildad reconoció que realmente... Guillermo, una cosa que es importante, el gobierno cubano sabía de que ustedes iban a salir para reunirse con el presidente, tú y Berta, o los toma por sorpresa, al igual que tomó a muchos aquí en el exilio esta reunión. Bueno, te digo que yo me vine a enterar de esa situación cuando fui abordado por el servicio secreto en el aeropuerto internacional de Miami y se me dijo que iba a tener una reunión con el presidente. O sea, cuando a ti te dicen, Guillermo, ven para acá, y le dicen a Berta, venga para acá, para los Estados Unidos, la fundación ya había pactado esta reunión con el presidente, pero ustedes no habían sido informados. No lo sabíamos y quien nos informó es el servicio secreto. El servicio secreto es quien nos aísla. Me imagino que tremenda noticia cuando le dijeron, ustedes se van a reunir con el presidente de los Estados Unidos, Guillermo. Nos percatamos de la importancia para la causa de la democracia de Cuba, que significa reunirse con el presidente de los Estados Unidos de América. Una cosa que es bien importante, ¿no? Y además no se puede pasar esto por alto. O sea, dos miembros de la oposición cubana, negros, reuniéndose con el primer presidente negro de los Estados Unidos. Esto es realmente, más allá de cualquier otra, o sea, de todas las connotaciones políticas que tú acabas de señalar, esto realmente es importante y es algo que llama la atención. Guillermo, la última pregunta. ¿Esto provoca de que ustedes tengan algún tipo de alianza con la Fundación Nacional Cubano-Americana? ¿Esto los obliga con la agenda de la Fundación Nacional Cubano-Americana o ustedes siguen teniendo una agenda independiente? Bueno, yo, como Guillermo Fariñas Hernández, como portavoz de la Unión Patriótica de Cuba, solamente acepto el exilio y los exiliados cuando me preguntan qué me hace falta. Creo que Martí dijo que el exilio estaba para proveer la lucha. Nosotros somos independientes y esto lo propició la Fundación Nacional Cubano-Americana, te lo agradecemos, pero nuestro compromiso es con la patria. Guillermo. Es lo mejor. Qué bien, Guillermo. Pues nada, desde acá un fuerte abrazo para ti y para Berta en esta reunión, como que tú has señalado, histórica y de una importancia extraordinaria. Que el presidente de los Estados Unidos se haya comprometido a tomarlos en consideración a ustedes, a contar con ustedes en cualquier proceso de negociación. Yo creo que revierte una importancia que no nos damos cuenta todavía de la magnitud de ella, pero que realmente es un parteagua. Guillermo, desde acá un abrazo para ti y para Berta, por representarnos también a todos los cubanos en esta reunión que ustedes acaban de tener. Un fuerte abrazo, Guillermo. Roberto. Dime. Óyeme, para el próximo programa, a mí me dice siempre Guillermo la seguridad del Estado. Para los cubanos demócratas yo soy poco cariño. Bueno, pues entonces creo que de todas maneras que nadie, la seguridad del Estado no nos debe robar el nombre ni a ti ni a nadie. Así que para mí sigue siendo Guillermo, aunque la seguridad del Estado te diga lo mismo. Gracias, un fuerte abrazo desde acá. Bueno. Ok, y regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse con el tema que le habíamos dicho, Radio Martí, lo que está sucediendo en las transmisiones del gobierno de los Estados Unidos hacia el mundo. Regresamos. Ok, regresamos con el tema que le habíamos planteado al principio. Tiene que ver con las transmisiones del gobierno de los Estados Unidos hacia el mundo. Específicamente también aborda el tema de radio y televisión Martí. Un tema muy cercano a mí, yo trabajé ahí y he evitado a través de los años abordar de forma crítica lo que sucede en esa institución. Sin embargo, no queda más remedio que abordarlo. Para este programa hemos invitado a Carlos García, que es el director actual de Radio y Televisión Martí. Yo específicamente hablé con él, le pedí que asistiera, no ha respondido hasta el momento. Ojalá que en el futuro venga para responder alguna de las críticas más fuertes que se hacen a la institución. Este reciente informe crítico de las transmisiones de Estados Unidos sugiere que las entidades encargadas de promover la política de este país utilizando los medios de comunicación son ineficientes,
están colmadas de personas que intentan a toda costa permanecer dentro del gobierno y destruyen a quienes pudieran hacerle sombra. El informe del BBG Watch, que es un blog especializado en asuntos del gobierno federal, acusa de irrecuperable el objetivo de la misión de las transmisiones de Estados Unidos al mundo. Las razones, la burocracia, la corrupción y la sumisión calificada en este informe de la misma manera que se describía al Kremlin. Escuchó bien, como una dictadura al estilo del peor estalinismo ruso dentro de Washington. El mismo informe acusa a una burocracia cuyo principal objetivo es impedir reformas y destruir a los reformistas que tratan de crear una cultura de trabajo más acorde con principios de integridad profesional y eficiencia empresarial. Veremos cómo está estructurado este engranaje. Existe un ente regulador conocido por sus siglas como BBG, o sea, Broadcasting Board of Governors, o sea, la Junta de Gobernadores para las Comunicaciones, que es una entidad bipartidista designada por el presidente. Tiene un presidente ejecutivo, por supuesto. Este presidente ejecutivo es una designación política. Además, participa de esta junta el secretario de Estado de Estados Unidos, que también está dentro del núcleo de dirección de 9 personas. El BBG o BBG asesora al IBB, que es el Buró de Transmisiones Internacionales. Este es el organismo responsable por monitorear y supervisar las transmisiones que desde los Estados Unidos salen para cualquier parte del mundo. El IBB tiene que supervisar a diferentes agencias o entidades tales como Voice of America, Radio Free Europe, Radio Martí, Radio Free Asia y las transmisiones para el Oriente Medio. La Voz de las Américas es la principal división de transmisión que se realiza desde este país y está orientada a más de 130 millones de personas en varios idiomas. Radio Europa Libre, Radio Libertad, llegan a más de 23 millones de personas en 28 idiomas y en 21 países, entre ellos Irán, Irak, Afganistán, Pakistán y Rusia. Radio Asia Libre es una organización de noticias privada sin fines de lucro y difunde información en 9 idiomas a los oyentes de Asia, cuyos gobiernos restringen los medios de comunicación. La Oficina de Transmisiones a Cuba opera Radio y Televisión Martí y ofrece al pueblo de Cuba la información que el gobierno imperante en la isla le censura a la ciudadanía desde hace más de medio siglo. Las transmisiones para el Medio Oriente proporcionan noticias de información objetiva y sin censura a los pueblos de esta región. El presupuesto anual para la operación del BBG, o sea, la Junta de Gobernadores para las Comunicaciones, supera los 731 millones de dólares. El informe también revela que las entidades destinadas a la radiodifusión en Estados Unidos están en franca desventaja sobre otros medios de prensa de países enemigos. Veamos el siguiente reportaje investigativo que hemos preparado y se asombrará de conocer cómo vivimos aquí en nuestra propia ciudad de Miami junto a varios medios de prensa de esos países que nos odian ideológicamente. Veamos. Durante los últimos 5 años se ha incentivado la presencia de televisoras de países considerados enemigos, al menos ideológicamente, de Estados Unidos. Muchas de ellas cuentan con burós corresponsales extranjeros acreditados y tienen su centro de operaciones en propio territorio estadounidense. Press TV, televisora del gobierno iraní, tiene su centro de operaciones en Londres, Reino Unido, y tiene una sede operacional con estudios de grabación en Washington. Press TV transmite en inglés y tiene una cadena en español, Hispan TV, con corresponsales en todo el mundo y en varias ciudades norteamericanas, incluso en Miami. Que manipula y espía a los ciudadanos y activistas sociales estadounidenses. Algo similar tiene el gobierno ruso, con Russia Today, con sede en Moscú y con estudios de grabaciones en Washington y burós en Los Ángeles y Miami. RT América tiene señales en inglés y en español. De la pequeña Habana, aquí en Miami, donde miles de personas se han concentrado Secretary of State John Kerry is in Europe this weekend. De reciente lanzamiento, Al Jazeera América cuenta con un centro de operaciones en Nueva York. Tiene burós en 10 ciudades estadounidenses. Al Jazeera es propietaria de beIN Sport, una de las principales cadenas deportivas, con estudios en la ciudad de Midley, en Miami. También tenemos al canal de noticias en inglés de la televisión china,
con corresponsales en el área de Miami. Mitza Soledad Pérez, CCTV, Miami. Actualizando también todas las noticias. Bueno, Telesur, cadena del gobierno venezolano con amplia cobertura en Latinoamérica, cuenta con burós y corresponsalías en varias ciudades estadounidenses. Varios informes han llamado la atención sobre la proliferación de estos canales y una visible paralización de los servicios de información del gobierno de Estados Unidos. El propio Walter Isaacson, quien fuera director de la Junta de Gobernadores para las transmisiones de este país, fue citado por uno de estos canales. Isaacson los calificó de canales enemigos. We can't allow ourselves to be outcommunicated by our enemies. ¿Cómo afecta esto a Radio y Televisión Martí? Está con nosotros Salvador Blanco. Ustedes lo conocen de una larguísima trayectoria, además muy exitosa trayectoria en Cuba y aquí en el exilio. Cuando regresemos, él nos va a explicar qué está pasando en Radio y Televisión Martí. Regresamos en solamente unos segundos. Regresamos aquí con Salvador Blanco. Salvador, gracias por acompañarnos. Salvador trabajó durante muchísimos años en radio y en Televisión Martí. En los dos, sí. Y fue despedido por una reorganización que ya varias instancias judiciales han encontrado que era totalmente ilegal. Sin embargo, ustedes no lo reponen. No solamente no lo reponen el trabajo porque fue un grupo de ustedes, sino también le impiden aplicar, y cuando digo le impiden, porque de facto pues han cerrado posiciones a las cuales ustedes han aplicado en más de una ocasión. ¿Tiene que ver esto con todo lo que está sucediendo dentro de la organización? Explícanos qué sucedió con ustedes. Bueno, en el caso específico de nosotros fue una separación completamente injusta y caprichosa, partiendo sobre el doctor Pedro Roy, que diciendo que por una cuestión de presupuesto, de budget, había que hacer una reducción de personal que se llama RIF. RIF es un recorte in force, un recorte por fuerza. Y se ha aprobado ya 2 veces, primero por la sentencia, el veredicto de la jueza Susan Butler, y segundo por el Gran Panel Federal de los Estados Unidos y de Relation Authority, que ese gran panel que es intermediario, para no entrar en muchos detalles, el intermediario entre la Corte Suprema y este primer nivel, estimó que los 30 puntos que Radio y Televisión Martí y la BBG, que es un poco complicado quizás para la gente. Exactamente, pero que lo que se había encontrado que era ilegal el despido de ustedes. Sí, para resumirlo, era ilegal el despido de ustedes y ordenan que ustedes sean nuevamente regresados a sus puestos de trabajo. Sin embargo, Radio y Televisión Martí no escucha esa recomendación y lo que hace es apelar las sentencias una y otra vez, ¿no es así? Sí, pero esta apelación de la sentencia es clásico en el gobierno americano y en esta empresa, que es el BBG. El BBG, el pico de la pirámide, después viene The Voice of America, esa explicación perfecta que tú has dado, y al IPP. Para empezar, desde este último gobierno del presidente Obama, la Junta de Gobernadores como tal no ha sido bipartidista. O sea, se supone que son 4 demócratas y 4 republicanos. Si acaso había 2 republicanos y una de las personas que más honestas que he conocido en mi vida, el gobernador y ex embajador Víctor Ash, fue completamente separado y destituido del cargo. ¿Pero en qué puede afectar eso a ustedes y cómo todo esto los puede afectar a ustedes? Ustedes deberían haber regresado a su trabajo y ustedes no están regresando. No, e inclusive se dio falta de presupuesto e inmediatamente que nosotros terminamos, que nosotros fuimos expulsados, mira, 8 técnicos les fue subido su salario. ¿Desde que ustedes fueron despedidos? Sí. Se crearon 4 posiciones de internet, se les subió el salario. Y no solamente tengo entendido que algunas de esas posiciones ustedes aplicaron pero eso fue después, esto es inmediato. Crean 3 puestos de trabajo de $100,000 cada uno, 4. Se crean 4 posiciones. O sea, pues es una cuestión de favoritismo y amiguismo, nepotismo y todo esto. Pero nosotros, en este caso, y en el caso del señor Carlos García no es el primero, el que produce esto es Pedro Roy, pero Carlos García hereda las cosas buenas que tiene Radio y Televisión Martí y también los fallos o las fallas de la administración. ¿Por qué no anterior le ha dado solución a esta crisis? ¿Por qué siguen apelando? Bueno, en el caso de Carlos García, él no ha querido, él plantea que él no quiere saber nada del pasado. Es igual que si nosotros dijéramos que en nuestra historia no queremos saber nada del presidio político histórico. Y es una cuestión institucional. Partiendo ya a los niveles altos, las transmisiones
o sea, la voz de las Américas, como se concebía en los años de la Segunda Guerra Mundial, la voz de las Américas era el mensaje que llegaba a esos lugares que estaban faltos de comunicación y al mismo tiempo la voz de los Estados Unidos de América. O sea, era el mensaje de este gobierno. Ese mensaje se ha destruido a todos los niveles. Cuando se habla de, y ahí quería llegar, y qué bien que tú mismo lo hayas traído, ¿no? Pues aquí se habla de un colapso de todas las transmisiones, no solamente en Radio Televisión Martí, en Radio Europa Libre, en Asia, y esta es la que nos preocupa a todos, ¿no? Que todo este organismo que regula las transmisiones del gobierno de los Estados Unidos hacia afuera está colapsando y básicamente la recomendación es hay que destruirlo porque no se puede ni siquiera arreglar, así de malo está. Bueno, aparentemente hay una nueva intención y algunos indicios que puede mejorar esto, pero... No, perdón, que no estoy hablando solamente de Radio Televisión Martí, estoy hablando de la institución como tal. La institución como tal. Por ejemplo, hubo colapsos muy grandes en cuanto a la opinión pública mundial, que es el caso de los trabajadores, los periodistas rusos. Ajá. Los periodistas rusos se la estaban jugando bajo el gobierno de Putin, bajo toda la represión de Putin, y por alguien en otro recorte de budget los votaron a todos. Se votan a esos 12. ¿Qué tú esperas que vaya a suceder en los próximos días, las próximas semanas? Carlos García escuchará la recomendación, una vez otra recomendación más de que llegue un arreglo con usted, ¿o tú crees que esto va a continuar? Bueno, la costumbre de la agencia, como bien tú dijiste, la agencia y por ahí para abajo, la costumbre no es solucionar un problema, la costumbre no es ganar un pleito legalmente, no es a discutir leyes, no, es hostigar, desgastar a los litigantes. Y ya por ahí se llega a la solución. Y por ahí tengo que pasar a publicidad, pero ojalá que pues esta institución, y estoy hablando ahora de la BBG, o sea, de la organización completa, pues escuche estas recomendaciones que se hacen y logre recuperarse. Tengo que pasar a publicidad, regresamos en solamente unos segundos. Regresamos con Salvador Blanco. Salvador, nos quedan unos segundos. Bueno, la imagen a nivel mundial está destrozada. Radio Tíbet, Radio Free Europa, en el caso de nosotros, ha sido muy sonado. Nosotros hemos salido en Washington Post, entre otras publicaciones. O sea, todas estas arbitrariedades. En el caso de Carlos García ha violado la ley de prioridad que tiene el gobierno de los Estados Unidos para los trabajadores federales. Que nosotros tenemos derecho a entrar nuevamente a Radio TV Martí a partir del momento que se abre una plaza. No se ha hecho. Ojalá que Carlos venga, lo he invitado, repito, y hoy nuevamente tiene abiertas las puertas de este canal para regresar. Muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos mañana, Dios mediante, aquí en este programa. Tengan todos ustedes muy buenas noches, que Dios nos acompañe a todos y hasta mañana. María Julia, nos fuimos.